Acto seguido, por la característica académica que siempre hemos dado a nuestros actos, vamos a escuchar una conferencia sobre un tema de punzante actualidad, a cargo de un experto en el tema. El doctorando en sociología, Manuel Dammert Eguaguirre, es sociólogo, licenciado en sociología en San Marcos, magíster en sociología, ya egresado del doctorado, es ex parlamentario, ex secretario general de descentralización de la presidencia del Consejo de Ministros hasta hace un pocos meses, y él nos va a ofrecer una conferencia sobre un tema ahorita vital: la energía, el gas de camisea y el desarrollo nacional. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Manuel Dammert Eguaguirre. Señores decanos, señor representante de la Universidad de San Marcos, todos colegas sociólogos, señores directivos del Colegio de Sociología, me enorgullece y me satisface mucho que hayan considerado este tema en un acto tan importante y tan significativo como es la incorporación de nuevos sociólogos al colegio. Es un tema que aparentemente corresponde a la ingeniería, y generalmente lo discuten los colegios de ingenieros. Los colegios de sociólogos parece que no tuvieran que ver con el tema, ¿no? Que no fuera un tema de las ciencias sociales, cuando es un tema fundamental de las ciencias sociales. Ahora casi todas las corrientes de las ciencias sociales reconocen la importancia del cuerpo, de la corporalidad, y parten de la corporalidad en un doble sentido. Primero, que la corporalidad supone que es una estructura incompleta, requiere como tal la energía que trae el alimento para que pueda funcionar el cuerpo humano. Somos seres que desde el punto de vista físico somos necesariamente incompletos, pero también desde el punto de vista social. Tenemos una temporalidad de la cual vivimos en torno al futuro. Siempre estamos con la carga del pasado mirando hacia el futuro, construyendo el futuro. Y esa construcción de futuro también se da en torno a las habilidades del cuerpo, a los sentidos que conectan el cuerpo con el conjunto de la naturaleza, porque somos seres de naturaleza. Esa mirada de la corporalidad nos permite apreciar que la energía que requiere el cuerpo también lo requieren los cuerpos sociales territoriales. La apropiación que hace el ser humano como especie de la naturaleza, su integración y su desarrollo para poder ampliar sus condiciones de sobrevivencia y para responder a sus desafíos de su propio desarrollo corporal, porque parte del desarrollo corporal son los instrumentos de trabajo, son las extensiones de creación de nuevas fuentes de energía, son la nueva relación que tiene con la propia naturaleza, que le permite crear territorios, en los cuales se han extendido como formas corporales de sus sentidos, sea lo que aprecia directamente por los sentidos o lo que le ha permitido el trabajo con la razón construir y extender. Por eso es que David Harvey, economista, casi sociólogo, geógrafo, muchas cosas más, plantea la importancia de la corporalidad. Y un geógrafo que es casi sociólogo también, que se llama Milton Santos, un geógrafo brasileño, dice que en el mundo actual, en la era actual, estamos viviendo una era, un medio técnico informacional en el cual las condiciones de organización de los territorios enfrentan a objetos sociotécnicos, a grandes infraestructuras de ingenierías con las prácticas sociales, y que esa relación conflictiva, difícil, que puede generar esquizofrenia de la sociedad porque se divide el pasado, el presente y el futuro, y se dividen las posibilidades de controlar y de orientar el trabajo de la corporalidad para un desarrollo mejor de la sociedad, al mismo tiempo genera una dialéctica, que es la dialéctica de la posibilidad de completar, de desarrollar más eso que exige desde el comienzo el cuerpo, una energía constante, nueva, cada vez mejor, para que esos instrumentos, esos objetos, esos técnicos construidos puedan ayudar a tener una vida de mejor calidad para todos los seres humanos. El ser humano siempre ha estado buscando energía. La primera fuente de energía, como les señalaba, para el cuerpo son los alimentos. Pero luego la primera forma que se encuentra es el fuego.
la primera fuente de energía. Y el fuego sirve no solamente para producir alimentos en mejores condiciones para ser almacenados y consumidos, sino que el fuego también sirve para enfrentar a los enemigos, a animales que puedan asolar al ser humano. Y el fuego también sirve para cubrir en las casas, cubrirse frente al frío. El fuego tiene varios elementos fundamentales. Pasa la historia y el hombre tiene que buscar cada vez mejores fuentes de energía porque va ampliando su corporalidad social. Y en esa nueva fuente de energía, no voy a recurrir a todas ellas, pero hay dos momentos importantes. Uno es el momento en el cual el ser humano encuentra que puede ampliar la fuente de energía que se aplican a las máquinas mecánicas, y es el uso del vapor. El vapor permite una presión que genera una energía y esa energía es la que va a ser utilizada. Es un salto industrial más grande que el que nos comenta Miguel de Cervantes en torno al Quijote, cuando están los molinos de viento, que era una forma de generar energía, los molinos de viento a partir de la caída de agua. Pero aquí la fuente del vapor es lo que da el salto, por ejemplo, para que los barcos ya no naveguen con el viento y las velas, y los barcos naveguen con vapor, y puedan ir moviendo sus propias ruedas, puedan ir en contra del sentido del viento, de la orientación del viento, y permite que haya luego los ferrocarriles. Ese es un cambio fundamental en la sociedad industrial que se va formando. Con la revolución industrial, el uso del vapor le da un salto, pero un salto mayor lo da una pequeña sustancia que está en el fondo del globo terráqueo y que se usaba para unir maderos en los barquitos pequeños que siempre ha tenido la humanidad, y de repente se descubre que puede ser una fuente que genera energía, que es el petróleo, son los hidrocarburos. Y los hidrocarburos se hacen rápidamente, se generan rápidamente como la principal fuente de energía en la humanidad. Se descubren en su uso energético, sobre todo en el siglo XIX, y se generalizan en el siglo XX, de tal manera que llegan a tener tal importancia que se habla de que la civilización en ese momento cambia y pasa a una civilización basada en una fuente de energía principal, no única, pero sí principal, que es la que sale de los hidrocarburos, y sus posibilidades de diversas conexiones con la petroquímica para inundar la vida cotidiana de elementos que casi todos dependen de esa fuente. Y como la humanidad pensaba que en ese momento científicos, sociólogos, ingenieros, pensaban que esa fuente era inagotable, es que casi toda la civilización actual, casi todo el mundo actual está constituido por esa fuente de energía. De tal manera que la forma de vida, las formas de comunicación, la interacción entre las personas, el desarrollo de las zonas urbanas, las diversas soluciones del territorio, todo aquello que estudia las ciencias sociales está vinculado a esa fuente de energía, que no es la única y que justamente ahora está en una crisis espectacular, porque la constitución del petróleo como una fuente de energía no es en un siglo. El petróleo se constituye, según lo que dicen todos los especialistas, cuando la Tierra era una pangea, en un solo continente, y después se separan aquellas formas de vida, aquellos elementos con vida que son sumergidos casi al centro de la Tierra, pero que no llegan a ser destruidos por la masa incandescente que tiene el globo terráqueo, son producto de millones de años en los cuales las bacterias lo van diluyendo, modificando, cambiando, y se generan los depósitos de petróleo y de gas. Esos depósitos de petróleo y de gas, en cierto momento, son los que salen y afloran como una fuente de energía. La humanidad lo ha trabajado casi un siglo y medio, pero su constitución ha sido millones de años, y en siglo y medio la utilización de esa fuente de energía ha generado inmensos avances, inmensos, ha cambiado las condiciones del tiempo y del espacio, lo que llaman la compresión del tiempo, y también es una palabra que utiliza David Harvey, que dice que es la nueva condición en la cual se han disminuido las distancias, y las distancias como que se hubieran comido al tiempo, y han cambiado las condiciones de relación de la humanidad. Todo eso está basado en el uso de los hidrocarburos. Pero el hombre, el ser humano, las sociedades han usado los hidrocarburos en siglo y medio, llegando a lo que los especialistas llaman un pico del petróleo. ¿Qué es? Que lo que demoró miles de millones de años en constituirse, en un siglo y medio la humanidad ha llegado a consumir casi el 50% de las reservas especuladas que existen en el planeta. Y por lo tanto, en adelante, cualquier inversión para extraer petróleo no va a reducir el precio, es cada vez más cara.
El precio del petróleo está ahora entre 97 y 100 dólares y va a seguir subiendo el precio del petróleo. Entonces, estamos en un momento que va a declinar el precio del petróleo y la fuente de energía de la humanidad es principalmente el petróleo. Hay otra fuente de energía descubiertas. La fuente es el sol, ahora es una fuente de energía que se utiliza. Pero habría que cubrir todo el globo terráqueo y otras partes más del universo para producir la energía que necesitamos. Entonces, mientras no se descubra científicamente de qué manera hacer más barato la producción de energía en base a la energía solar, no va a ser cambiada. Eso pasará en 50 o 60 años. Está la energía eólica, pero la energía de los vientos también requeriría poner aspas en casi todas partes de un territorio para tener una energía muy limitada. Es importante, no afecta al ambiente como lo afecta el petróleo, pero no es económicamente alternativa al petróleo todavía. Se estudia la fuente de las mareas, se estudia la fuente de los cambios, se estudió ya los átomos y qué pasaba con la energía nuclear. Se utiliza la energía nuclear en algunos continentes, pero no es masiva tampoco por las dificultades que hay en sus desechos, que son altamente tóxicos y contaminantes. Entonces, una fuente actualmente viable económicamente en los próximos 50 años se está estudiando, se está viendo. Y mientras se estudia y se ve, y se va agotando la fuente del petróleo en su extracción, resulta de que la humanidad está viviendo una de las consecuencias de esta energía. No solamente aquella de hacer la humanidad a parecer capaz de transformar como Dios la naturaleza, sino además de eso que era la máxima razón técnica e industrial, se convierte en una fuente de irracionalidad absoluta. Y que se producen los gases sin ver el efecto invernadero, los rayos del sol que llegan a la Tierra ya no pueden salir, entonces ahora se calienta todo el planeta. Y el calentamiento del planeta supondría lo que estamos viviendo ahora, un cambio en las condiciones de vida de la humanidad. Y si eso se acrecienta en sus efectos perniciosos, puede traer efectos nefastos sobre la propia especie humana. Entonces, la paradoja de que la razón más importante de construir energía para su propia civilización termina siendo una fuente de autodestrucción de la especie. Ya no solamente la bomba atómica, que era la fuente más conocida de autodestrucción, sino también son los hidrocarburos una fuente que de continuar sin un reemplazo va a ocasionar un drama general en toda la humanidad. Si además de estos efectos técnicos y económicos vemos aspectos geopolíticos, nos encontramos que hay un cambio sustantivo, justamente por estas circunstancias, de que la fuente de energía ahora es más importante para cualquier actividad. No hay actividad humana sin la energía que se constituye con estas fuentes principales. Entonces ahora vemos de que lo que antes eran las 7 hermanas, cuando empieza el petróleo a ser utilizado masivamente, desde el comienzo del siglo XX, aquí teníamos la IPC, la International Petroleum, que era un derivado de los derivados. Por 7 hermanas llega a controlar más o menos el 90% de las reservas mundiales entre los años 40 y 80. 7 hermanas, que eran 7 empresas privadas de carácter mundial, que entre ellas establecían pactos y acuerdos para poder manejar los campos petroleros. Esas 7 hermanas ahora se han quebrado, manejan el 3% de las reservas mundiales, y el 70% de las reservas mundiales son manejadas por empresas de los estados, porque todos los estados del mundo que no han desaparecido como estados nacionales, todos ellos buscan tener una empresa de hidrocarburos para captar la renta petrolera y para tener seguridad energética. No es un tema cualquiera. En Brasil apenas descubren en el fondo del mar un yacimiento que se llama Presal, que es el 4º yacimiento de hidrocarburos del mundo. Al día siguiente que lo anuncian, ese mismo día que lo están anunciando, ya Estados Unidos está anunciando que iba a mandar la 7ª flota al Atlántico, ahí frente a Brasil. Y al día siguiente el presidente Lula anuncia que acaban de comprarle un submarino atómico a Francia. O sea que el petróleo no es un tema simplemente de que ahí está la energía, es un tema de importancia geopolítica fundamental. Y en el mundo ahora lo que se está viviendo es, en medio de la crisis económica por el pico del petróleo, por la disminución de reservas nuevas que se puedan sacar, lo que está viviendo es una pugna intensa por el petróleo del Medio Oriente en particular, pero también las fuentes de gas y de petróleo que hay en la Amazonía de América del Sur. Entonces, estamos en una circunstancia en la cual, en ese contexto, el Perú tiene que responder a los desafíos de la energía como desafíos nacionales. El Perú avanzó muchísimo como nación estructurada. Aquella nación que se forma en 1821 como nación peruana, que tiene un precedente precursor de una nación sudamericana, o como se quiera llamar en ese momento, que es la nación cuyo precursor fundamental fue Tupac Amaru,
y su levantamiento continental. Cuando se forma la nación peruana, en el fondo la nación peruana era de un 10% de peruanos. El resto eran considerados, como decía Ricardo Palma, en una frase lamentable, aquel peso inerte, aquella cosa nefasta que todavía tenía el Perú, que tenía que superar, que eran las poblaciones indígenas. Cuando eran ahí, mostraban parte de nuestra civilización fundamental, de nuestro aporte decisivo para constituirnos como nación. Entonces esa nación que se forma al comienzo de la República era una nación limitada, pero se va expandiendo, va creciendo, y ahora tenemos una nación, que diría Manetti, integral, diría Arguedas, de todas las sangres. Tenemos una nación constituida como identidad común entre los peruanos, de todas las sangres, de todos los sectores, y con amplísimos derechos. Tenemos una nación que tiene los derechos no solamente laborales avanzados, de identidad, cívicos, los derechos de género avanzados, los derechos sociales, derechos ambientales en crecimiento. Tenemos una comunidad nacional de ciudadanos que reclaman justamente mayor libertad e igualdad. Pero esa comunidad nacional que se va constituyendo, su territorio es todavía en gran parte ajeno. Y un elemento fundamental del territorio, que es la energía, entonces es más ajeno todavía. Y esa energía está en manos que no puede controlar el Estado Nacional, y crecientemente en manos extraterritoriales. Y esa energía no sirve para las necesidades del Perú. Esa energía está destinada a otros temas. Hay ahí un problema fundamental entre la nación que se va constituyendo y los desafíos de la fuente energética. Tampoco entro al detalle histórico, solamente mencionar que el Perú, en su fuente de energía, para constituirse como nación, requiere una matriz energética que tiene posibilidades para hacerla. Requiere una matriz energética que utilice adecuadamente el gas, que utilice un 40%, que utilice adecuadamente las fuentes de caídas de agua, las fuentes de hidroenergía, lo que tiene con las montañas. Somos un país de montañas, tenemos caídas de agua y podemos producir muchísima energía que se transmite vía la electricidad, y también tenemos la posibilidad de tener energías renovables muy amplias, que tendrán un peso menor, 20%, pero que también existe y hay que desarrollar. Pero esa matriz energética deseada, requerida por el Perú como nación, no es la que ahora subsiste. Lo que tenemos ahora es una energía mayoritariamente basada en los hidrocarburos, mayoritariamente. Y luego basada en parte en una energía producida con caídas de agua. Tenemos una distorsión, hay que ir a una nueva matriz energética. Al comienzo del siglo XX, la Internacional del Petróleo lo que hizo fue sacar el petróleo, que no tenía mucho que ver con el Perú. Era un enclave extraterritorial que ni siquiera pagaba impuestos. Tuvieron que pasar más de 60 años para que el Perú como nación recuperara esos yacimientos de la Brey Marinas, una vez que estaban casi agotados. Petroperú entra a la fuente de energía, se avanza, pero luego Petroperú es privatizado y el Perú queda en manos de lo que en ese momento eran las grandes hermanas, que estaban dejando de ser las principales activas en la producción energética mundial, porque los países, en particular del Medio Oriente, estaban recuperando su fuente energética. Se forma la OPEP, establece precios únicos a nivel mundial para el precio del petróleo, y está cambiando la condición internacional. Cambia la condición internacional, pero el Perú no cambia. Entonces se descubre el gas de Camisea, y lo descubre una empresa de Shell, que invierte $600 millones, y que quería llevar por un tubo, por un gasoducto, el gas hasta Brasil. Ese era su proyecto, y que no pasa en el país, no se acepta esa condición, porque estábamos con una solución deficitaria muy grande de energía para cualquier proyecto de desarrollo. Entonces lo que se hace es, se convoca licitación para que se haga una empresa y ponga el gas para una fuente energética del mercado nacional. Cuando eso lo firma el presidente Valentín Paniagua, ese contrato para el gas devuelto por Camisea, que es el gas del 888, que era 8,8 trillones de pies cúbicos, y cuando también después se hace el del 856, la idea era desarrollar un mercado nacional, tener una energía adecuada, asequible y barata. ¿Para qué? Para producir el desarrollo industrial del país, para darle condiciones de mejores facilidades de energía al desarrollo urbano, para facilitar ese cambio tecnológico que hay en toda la agricultura nacional. Para eso se requiere esa energía. Pero ahí viene el primer secuestro. El primer secuestro es de que lo que iba a ser un proceso de abastecer el mercado nacional se convierte en un proceso para generar exportación. Yo tengo el honor
de haber sido un peruano, uno de los pocos, que un presidente del Consejo de Ministros le hace un juicio. Y a mí me llevaron a juicio al señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando era presidente del Consejo de Ministros. No era un juicio personal, era un juicio desde la presidencia del Consejo de Ministros. Y yo era un ciudadano de a pie, con lo cual me pedía que le tenía que pagar 1 millón de soles por haber dicho que era un lobista que quería exportar el gas de camiseta. Ya estamos ahora, varios años después, yo gané el juicio en la Corte Suprema, porque fuimos hasta la Corte Suprema, lo gané diciendo que yo no había hecho ninguna infamia ni cosa extraña al decir que una persona estaba siendo lobista, o sea, un intermediario para negociar beneficios de otros. Y todo está ahora demostrado y comprobado. O sea, está demostrado que en el momento que el lote 88 se pone ya en operación, el señor Kuczynski lo que hace es cambiar las normas ilegalmente, eso incluso lo dijo el presidente García, y hay una denuncia penal en trámite, cambia las normas vía un decreto supremo cuando hay una ley en la que obligaba para que pueda ser destinado al gas de camisea también a exportación. Y se hace un negocio, y ahora estoy conocido que lo armó el señor Hunt, amigo del señor Kuczynski, el señor Kuczynski es su asesor financiero. Entonces, cuando iba a ser convocado a licitación el gas del lote 56, esa licitación es anulada. Una vez que es anulada, es entregado a dedo directamente a la empresa del señor Hunt Oil, que no tenía ninguna experiencia directa en el tema, pero que sí tenía muchos recursos. Pero que ni siquiera utilizó esos recursos, porque una vez que le entregaron los trillones de pies cúbicos del lote 56, que valorizaban 20.000 millones de dólares, hicieron lo que ahora están discutiendo, cómo bancarizar esa plata. Van al banco y dicen, yo tengo acá esta reserva, y el banco le da el dinero. No pusieron dinero del suyo, lo pusieron los bancos a partir del regalo que habían hecho a 20.000 millones de dólares del lote 56. Y como tenían un contrato con México para exportar a México, había dos problemas en el contrato. El primer problema básico es de que no alcanzaba lo requerido con México para exportar. El lote 88 tenía 8,8 trillones de cubos y se requería 11. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron la norma para autorizar que se inmovilizara parte del gas del lote 88 para poder garantizar la bancarización de la exportación. Entonces, para eso, 20 recuentos dentro del detalle de la historia, pero ahí está comprobado que eso fue una ilegalidad. Y lo segundo es que, una vez que están con el lote 56 regalado y el lote 88 desviado ilegalmente, le vende Repsol, que integra el consorcio Camisea y que tiene el 100% de la exportación, le vende el contrato de 15 años de exportación de gas a la Central Federal de Electricidad de México, pero se lo revende con un intermediario. Por 15 años le vende Repsol a un intermediario en México a un costo de 6.000 millones de dólares todo el proyecto de gas de exportación. Y esa empresa intermediaria de Repsol en México lo revende a la Central Federal de Electricidad por 15.000 millones de dólares. O sea, solo por el cambio de manos, 9.000 millones de dólares fueron la utilidad obtenida. Entonces, eso es lo que ocurrió en ese momento. Y por denunciar esto es que hubo todo el juicio y al final, como le digo, fue obtenido que yo no había hecho ninguna cosa ilegal al denunciar que todo eso era de origen. Pero lo que ocurrió con esas circunstancias es que el Perú se vio privado del gas. Y el gas empezó a tener otros destinos. Y del gas, del lote 56 y 88, se organizó un sistema, que es un sistema perverso para el país, en cuanto a su requerimiento de energía. ¿Por qué? Hay dos elementos del gas, de uso del gas. El gas del lote 88 y 56 se transporta por un gasoducto. Hay un gasoducto de líquidos y hay un gasoducto del gas natural. Del gasoducto de líquidos se genera el GLP. Se sacan varios líquidos, uno de ellos el gas licuado de petróleo. Y en el Perú se desaparece el queroseno, se desaparecen los combustibles básicos en los domicilios y ahora hay más o menos de 3 a 4 millones de usuarios de balones de GLP. Pero ¿cuál es la circunstancia ahí? El balón de GLP es ese gas que está basado, que está en su condición líquida. Ese gas cuesta eso como si fuera un precio internacional, como si fuera un precio vinculado al petróleo. Pero el 85% del gas que se pone en balones en el Perú sale de Camisea. Y en Camisea casi es una refinación natural. O sea, no se hace mayor proceso. Se pone directamente, se saca el líquido, se pone en los balones de gas y se vende. Y nos lo están vendiendo como si vinieran de Texas y fueran un derivado del licuado del petróleo.
ciertamente si subiera el costo de producción nacional, el valor calórico efectivo del balón de gas sería 12 soles. Ese es el valor calórico efectivo. Pero como se pone y se vende como si tuvieran todo el embarque, pero peor aún, en el contrato dice que es a un monto que se llama Mont Belvieu, que es un monto de precio internacional referido en Texas. Pero en ese precio hay que descontarle todo lo que es el transporte. Y aquí no se descuenta, aquí han hecho que de la planta de líquidos, el único que transporta hacia Lima, Callao y hacia otros lados, en particular Chile, es una empresa que se llama ahora Andino Investment Holding, que es una empresa del señor Von Appen, que es uno de los principales grupos logísticos que maneja ahora el Perú, que justamente por decir que estaba asociado con Cuchis, que fue que parte del juicio. Entonces ellos están manejando ahorita un recurso que en 3 años recuperaron la inversión de $3.000 millones y ahora tienen una ganancia líquida inmensa en el país, a cambio que todos los peruanos paguemos un precio mayor por esos líquidos vinculados al GDP. Y lo segundo es de que está la parte de licuefacción. ¿Qué cosa es la licuefacción? El gas, poder a una temperatura determinada convertirlo en líquidos, poderlo poner en un barco metanero, mandarlo a otro lugar del mundo, ahí se pone una regasificadora y se coloca en ductos a las poblaciones o a sus diversos usos industriales o vehiculares. El gas natural puede sufrir esas transformaciones, entonces se hace un negocio. En el mundo, este es un negocio que tiene a Repsol como uno de sus grandes ejes estratégicos empresariales. Entonces tiene en América del Sur conectado ese sistema desde Trinidad y Tobago, abastece Chile, les quiere abastecer también desde el Perú, y desde el Perú hace un contrato para abastecer supuestamente a México. Esa planta de licuefacción que está puesta, que está construida, ya tenía que estar exportando gas a México. Pero ocurre un fenómeno, como así ocurre en todos los fenómenos de estudios sociales, que uno tiene que descubrirlos. El fenómeno es que el ser humano siempre va avanzando en su inteligencia para descubrir cosas. Y en Estados Unidos, como es tan caro el gas, encuentran una cosa que se llama shale gas, que es que de la piel de esquisto hace un fraccionamiento por presión de agua y de ahí sale un gas. Ese gas se llama shale gas o gas de esquisto. Entonces, el precio con el cual se hace el contrato de venta en México, que era $10, el millón de BTU, que es la medida de valor, ese precio ahora ha caído en Estados Unidos, en el Henry Hub, que es el marcador, ha caído a $2, a $3. Tanto, el contrato de venta en México quebró, no funciona, está en crisis mundial Repsol, está vendiendo en Chile, en Ecuador y en todas partes, y aquí en el Perú sus activos. Todo eso es lo que está pasando. Entonces, ciertamente el ministro de Energía y Minas dice una gran mentira cuando dice hay que hacer ahorita la petroquímica porque el shale gas nos va a cortar la posibilidad de petroquímica. Es una mentira. Dentro del gas existen 2 componentes, el etano y el metano. De esos componentes son base para generar materia prima para la industria petroquímica. El etano es uno, el más importante, que puede generar mayores valores para la producción petroquímica, y el metano es otro. Por ejemplo, el metano genera ¿qué? Genera urea, amoníaco, y cuando se hace determinados explosivos para la minería. Pero el etano, ahí está para el metano están las plantas que ya tienen en este momento en el país, Brescia, aquí en Ica, en Pisco, y que están formando uno en Moquegua. Pero el etano es el que da la base para hacer 15 industrias vinculadas, asociadas, para generar más de 2.000 productos petroquímicos, de los cuales vivimos todos en la humanidad. Y que no hay en América del Sur, en el Pacífico Sur, una planta de esa envergadura. Entonces, lo que nos están diciendo ahora es, no se preocupen, vamos a tener la exportación, mantenerla como tal a México, y vamos a poner una petroquímica, pero de etano en la costa. Y la otra petroquímica, pero de etano, y la otra petroquímica, alguna vez haremos la que tenga programada por los brasileños. Entonces, lo que están escondiendo ahí es que en el momento que están en la mayor vorágine de un negocio de exportación a México, se cae por ser gas, y no quieren reconocer que la crisis de eso es definitiva, y quieren ocultar el otro negocio que se ha producido contra el país, y es que no es que se ha dejado de exportar, ya tenemos más de 100 embarques de gas licuado, el gas liquefactado. ¿Y el gas liquefactado hacia dónde va? El gas liquefactado debía ir a México, y llega a México a un puerto que se llama Manzanillo, que todavía ni siquiera está inaugurado para que entren los barcos, pero ya el Perú tiene 100 embarques. De los 100 embarques, Perú Petro ha investigado 10, y de los 10,
ha demostrado que en vez de vender a $2 o $3, en vez de vender, a $2 o $3, que es el precio térmica, lo ha derivado para Asia, lo ha derivado para Tailandia. Yo denuncié que en el caso de Tailandia, según la aduana de Tailandia, es 16 o 17 dólares el millón de BTU. O sea, la diferencia es muy grande. ¿Y esa diferencia qué tiene que ver con el Perú? Que el pago de impuestos y de regalías es por el valor final de venta. Entonces, si se vende a $2, hay un precio que se paga. Si se vende a 16 o 15 dólares, otro precio. Por 10 embarques, Perú calcula que hay una defraudación al fisco de 125 millones de dólares. Imagínense cuánto puede haber, no por 10, por 100 embarques. Eso es lo que está debiendo el consorcio Camisea al Perú. Y de eso no se habla en el país. Se ha mandado a la congeladora de estudios en el CIANI para que ahí vea un arbitraje. Entonces, cuando el Perú está requerido de energía, porque estamos creciendo 10 años, porque hay avances en la agricultura de exportación, porque hay intentos de hacer conglomerados productivos y desarrollar mayor industrialización del país, cuando hay la factibilidad de tener una petroquímica en el sur peruano, en base al gasoducto y utilizando el metano y el etano con la participación de la principal empresa petroquímica que hay en América Latina, que es la empresa petroquímica brasileña. Cuando todo eso está caminando, en la última elección hubo un gran debate político nacional, una gran exigencia nacional, así como la hubo por la internacional del petróleo, en la última campaña electoral hubo una gran exigencia nacional, que había que recuperar el gas del lote 88 que nos fue quitado para dedicarlo a la exportación. Y eran solamente 2,5 millones de pies cúbicos. Pero había que recuperarlo para garantizar la industrialización del sur del Perú y para garantizar, además, la petroquímica como la principal empresa articuladora de la producción industrial del sur y del país en conjunto. Y por eso es que la parte de los argumentos por los cuales la gente votó por la candidatura de Gana Perú de Ollanta Humala fue ese, que había que recuperar los 2,5 millones de pies cúbicos y había que empezar de una vez el gasoducto. Inclusive, cuando ganó la elección, se plantearon varias acciones. Hasta en marzo de este año, en la Plaza de Armas de Quillabamba, encima de un ducto, el presidente de la República inauguró el inicio de la construcción del gasoducto y de la petroquímica, con alianza entre Petroperú, la empresa Cultura, ahora controlada por Odebrecht, y la empresa Petrobras. Todo estaba caminando lo más bien. Entonces aparecía como que el país, en este momento de crecimiento de la economía, pese a la restricción de la crisis mundial financiera que está llevando una recesión en el mundo, en los otros lados del mundo, nosotros podíamos inaugurar y empezar el gasoducto y empezar a convocar a todas las industrias petroquímicas por un proyecto de 15.000 millones de dólares. Y eso iba a dinamizar todo el sur y el conjunto del país. Eso lo teníamos y lo tenemos a la mano. Pero en vez de discutir qué hacemos con lo que se está exportando ilegalmente, en vez de discutir qué hacemos con la deuda que se nos tiene, en vez de discutir cómo democratizamos la competencia empresarial entre el ducto del sur y el ducto del centro y garantizando que dos empresas distintas participen y compitan entre ellas, en vez de eso lo que se anuncia es que se va a descuartizar el gasoducto del sur andino y se va a descuartizar todo el proyecto, que es el proyecto que iba a permitir recuperar para la nación un margen de autonomía y de soberanía sobre este recurso estratégico y orientarlo a lo que ahora se requiere, que no sigamos siendo un país exportador de materias primas o de piedras, sino que seamos un país que exporte minerales, pero que sobre todo se oriente a tener una producción diversificada con valor agregado. Tenemos la energía ahí para eso la energía, y la tenemos en la mano. Pero lo que se quiere hacer ahora, lamentablemente, parece es una cosa en sentido contrario. Con esto voy a terminar. Les manifestaba que la energía que descubre el ser humano en su cuerpo es indispensable producida por los alimentos para vivir. Es su carencia absoluta, indispensable y necesaria. Pero la energía de la sociedad, el ser humano mismo la va construyendo, aprovechando elementos de la naturaleza para poder orientarlos a sus requerimientos de su actividad industrial, de su actividad urbana, de su actividad de interacción social. Esa energía ahora el Perú la tiene a la mano para cambiar su matriz energética. Pero para hacerlo requiere que se tomen decisiones de política de Estado. Los aspectos científicos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales están claros al respecto. Sobre eso no hay mayor discusión. Solamente discute un ministro de Energía y Minas que un día dice que Petroperú, apenas se aprueba la ley, en 30 días hace un estudio de impacto ambiental del ducto costero. O sea, a los 30 días, sin que exista trazo, sin que exista este estudio de factibilidad, por dónde
dónde va a ir el gasoducto costero y qué va a hacer? A los 30 días una empresa pública va a empezar un estudio de impacto ambiental. Eso es de fantasía, ¿no? Eso solamente ocurre en las malas telenovelas, aquellos que gustan ver esas malas telenovelas. O que de repente dicen que no, toda la gasificación domiciliaria del sur peruano se puede hacer con camiones y eso cuesta 10 millones de dólares, nada más. O sea, un proyecto que cuesta muchísimo más para cualquiera, sean cifras equivocadas. Pero si vamos realmente a los argumentos en serio, lo que tenemos ahora es una decisión estratégica que tienen que tomar los peruanos. Hay una propuesta que es la hecha por el gobierno del proyecto de ley que enviado al Ejecutivo, que descuartiza el gasoducto, y hay otra propuesta, que es la que consolida, la que afianza el gasoducto y la petroquímica del Perú. Son dos propuestas. En síntesis le puedo decir, una plantea, que es la propuesta del Ejecutivo, consolidar el monopolio. Esto es romper que otra empresa venga y agregar que junto a la planta de líquidos y junto a la planta de liquefacción se agregue una planta pequeña de algo de petroquímica. Eso es lo que quieren hacer. Porque ya la petroquímica del Estado está declarada bien nacional. Se tiene que vender y el precio lo fija el Estado. Entonces quieren poner al costado de Puerto Pecholita una planta o llevar el gasoducto para exportarlo directamente a Corea del Sur o a China. O sea, quieren afianzar el monopolio. La otra propuesta que es la que estamos elaborando con el Foro Soberanía Energética y la Central de Trabajadores del Perú, es que hay que hacer la competencia, que hay que consolidar el gasoducto surandino y la petroquímica del sur, que es la petroquímica de etano y metano, no como una plantita, como un complejo petroquímico para tener un conjunto de insumos para el desarrollo industrial del sur y del país. Un segundo elemento de diferencia es que se plantea que en el proyecto del Poder Ejecutivo que se desintegre el sur, se descuartice el sur. Esto es, se abría un gasoducto que iría desde las Malvinas hacia Quillabamba y de ahí se pondría una extensión a Cusco y otra extensión a Puno. Y luego habría un etanoducto por la costa. Nosotros decimos, no, hay que integrar territorialmente el sur. El proyecto es un gasoducto de un diámetro suficiente, de un volumen suficiente, que tenga ramales que vayan a Puno, que vayan a Purímac, que vayan a Tacna, que pasen por Moquegua y por Arequipa ciertamente, y que salgan por todo Cusco. Ese gasoducto lo que va a hacer es no solamente permitir que haya una planta de industrialización en Moquegua, que es la más adecuada, o en la zona entre Moquegua y Arequipa, eso son cosas de discusión técnica, pero que haya una planta, un complejo petroquímico, y que haya parques industriales en todo el sur. ¿Eso qué va a significar? Va a integrar la zona más deprimida, excluida del país. Por eso se dice que este proyecto del gasoducto es el proyecto más inclusivo del Estado del Perú y más industrializante. Permitir una dinámica económica del conjunto del sur del Perú. Hay una segunda diferencia. Tercera diferencia. Lo que se requiere es atender las necesidades del país primero. Y la necesidad del país primero es garantizar esa energía para esto que lo tenemos casi a la mano. Yo estaba, por ejemplo, en Moquegua, cuando hemos hecho un proyecto de ordenanza que está aprobado por el gobierno regional, está por aprobarse, el gobierno regional de Moquegua, del impacto de la petroquímica y cómo desarrollar la región. Y ahí nos encontramos con que en el mundo hay ahora más de casi 46.000 millones de dólares de las empresas que fabrican maquinaria para la minería. El 50% del cobre mundial está en el sur del Perú y el norte de Chile. Y las empresas que fabrican instrumentos y maquinaria para esa minería están en todas partes del mundo y han decidido, en vez de pagar costos de transporte, más bien trasladar y relocalizar sus instalaciones para producir esa maquinaria junto a esa producción minera. Chile le está dando subsidios a sus conglomerados empresariales para que fabriquen eso, y tengan clústeres conglomerados. El Perú, hace ticos hilo, han tocado a la puerta un grupo de empresarios para que le regalen los terrenos. ¿Quiénes son? Son el clúster empresarial minero chileno que quiere hacer el abastecimiento de insumos en el sur del Perú. Es una locura. El Perú más bien puede consolidar eso y tenemos ahí, no es una fantasía, no es una idea factible, es una realidad. Es cuestión de decisión política. Todo el desarrollo de la agricultura del sur del Perú, que tiene una base ahora de nichos productivos que están localizando en el mundo, aunque la biodiversidad andina y amazónica se están localizando en nichos productivos en el mundo, en el mercado mundial, pese a la actual crisis mundial, esa es una tendencia grave. ¿Qué requiere en particular? Un cambio de tecnología. Y ese cambio de tecnología requiere en particular energía. Si no, no hay esa posibilidad de cambio de tecnología.
¿Dónde está eso? Está en el gasoducto y la petroquímica. Y así podemos ir viendo los propios consumidores, usuarios nacionales. ¿Saben cuántos usuarios de gas natural hay en el Perú? Bueno, en el sur no llega una sola molécula de gas. En el Perú, en Lima, ¿cuántos hay? 70.000 usuarios domiciliarios de gas natural. ¿Cuántos usuarios hay de GNP? 3 millones. ¿Cuántos usuarios domiciliarios hay en Colombia? En Colombia hay 3,5 millones de usuarios domiciliarios. En menos años que en el Perú. ¿Cuándo llega el gas a Lima? En el año del gobierno de Toledo, 2004. Estamos 8 años después, 70.000 usuarios domiciliarios, simplemente que no quieren que haya mercado. Entonces todos estamos pagando un impuesto adicional para el beneficio de algunos, cuando eso podría dar un recurso que sirva para qué? Mejor educación, mejor alimentación, mejor salud de la población. Y eso se puede extender en todo el país. Entonces, estamos en condiciones de una decisión política que tiene que ver con destinarlo a estos usos nacionales prioritariamente. Y por último, el tema del financiamiento. ¿Es financiable o no es financiable? Es totalmente financiable. Primero porque las propias reservas se bancarizan. Ya en este momento ya ha anunciado tanto Petrobras como Repsol que este año van a anunciar certificación de 2,5 trillones de pies cúbicos y el próximo año van a anunciar 5 trillones de pies cúbicos de gas. Ahí están 8, más los 2,5 que corresponden a la recuperación del 2018, están los 10. O sea, está lo que se requiere para el gasoducto y la petroquímica. Ya lo tenemos, no es un tema a pensar cuándo investigan, cuándo encuentran gas. El gas ya está en proceso de certificación, que demora 6 meses o 7 meses más. Eso es lo que se bancariza, ese es el financiamiento. Pero además, todos los programas podemos hacer como se hizo con el gasoducto central. Todos aportamos en nuestras tarifas de electricidad lo que se llama la garantía principal. Y todos financiamos el gasoducto central. Ahora, en la ley que se dio, hicimos una modificación, logramos que hiciera una modificación, que cuando se utilice la garantía principal, se vaya como aporte de capital de Petroperú, para ser socio a través de Petrocapital, todos los peruanos, de Petroperú, todos los peruanos seríamos socios del gasoducto y la petroquímica. O sea, la garantía principal no es como fue la vez pasada, hicimos un subsidio al vacío, al capital privado. Ahora haríamos todos un recurso que garantice el gasoducto, pero al mismo tiempo hace que Petroperú lo contabilice como acciones, como activos efectivos en una sociedad accionaria con la empresa que saca adelante el gasoducto. Y eso no va a hacer correr la inversión privada. En el complejo petroquímico convocan inversión privada y en 2 semanas, en 3 semanas, están todos los que están tocando la puerta para invertir en todo tipo de industrias vinculadas a la petroquímica en el mismo complejo. Así se hizo el complejo petroquímico de Brasil. Así se han hecho todos los complejos petroquímicos del mundo. ¿Por qué? Porque saben que es un negocio, ya no tienen que ver si encuentran mercado, no, el negocio está asegurado. Ese es lo que garantiza el negocio. Y eso lo pueden simplemente convocando el Estado peruano. Con socios internacionales, con socios donde se acepta la protección también de la empresa nacional. Y por último, ¿cuál es la decisión final a tomar a este respecto? Los peruanos tenemos que estar conscientes de que nuestras posibilidades de desarrollo en los próximos años depende de lo que se resuelva sobre el gasoducto, lo que va a cambiar la matriz energética. Se dice, no va a pasar nada con el Perú, estamos blindados frente a la crisis mundial, no va a ocurrir nada, y estamos poniendo en la peor de las condiciones nuestro recurso energético principal. Si no resolvemos bien eso, en el momento que empecemos a sentir, como vamos a sentir los gobiernos locales que tienen que ver con el canon minero, que se va a reducir el próximo año, que ha bajado el precio del cobre a nivel mundial. Como vamos a verlo todos los peruanos cuando ya no tengamos alimentos suficientes a buen precio, porque los que hay se van exportando, y los que van a venir van a sufrir las consecuencias de la crisis mundial alimentaria. Se dice que no va a pasar nada, que ya superó, no, hay un problema real en la crisis alimentaria mundial. Y esa crisis no está siendo enfrentada porque no se le está dando fuerza energética a la posibilidad de una agricultura familiar, pero también mediana, que ha construido el país. Entonces, estamos en la posibilidad de que se tome la decisión más adecuada para que haya gas al usuario domiciliario, al usuario industrial, al usuario vehicular, pero sobre todo para industrializar el Perú, que es la gran necesidad que tiene el Perú como comunidad nacional. Me señalaba que la energía ayuda a consolidar los cuerpos territoriales. El Perú puede consolidar su cuerpo territorial como nación con una política adecuada con el tema del gas de camisea en particular. Ciertamente que se requieren muchas más cosas, pero creo que así como se conquistó
después de muchos años, una gran y tenaz lucha, que el petróleo sea para los peruanos. Yo estoy seguro que también lograremos, pese a todos los obstáculos, conquistar que el gas sea una herramienta fundamental como fuente energética para el desarrollo de la nación. Muchas gracias.